Bueno, estaba buscando alguna excusa para inaugurar esta pestaña de comunidad donde me permite poner videitos como más cortos, etcétera. No sé muy bien cómo funciona y no sé cuánto puede durar esto. Pero estaba discutiendo con un amigo y salió una duda, digamos, o una especie de desafío de comparar dos películas de Hitchcock de James Stewart entre sí con una... Estábamos discutiendo sobre relación entre el tema y la forma. Por lo cual, digamos, lo que yo le diría, me pidió hacerle un videíto explicativo, digamos. Lo que yo diría es, por ejemplo, si tomamos muy en abstracto el tema y cómo el tema determina la forma, o también cómo la forma determina el tema. Por ejemplo, vamos a tomar Rope y Vértigo, o sea, La Soga y Vértigo, que tienen a James Stewart como protagonista, ¿no? La Soga, por ejemplo, la relación de tema con forma, o decir, ¿cuál sería el tema formal? El tema formal sería el tiempo real, ¿no? Como una especie de investigación o experimento sobre el tiempo real. Lo podríamos decir, ¿se puede hacer una película en tiempo real? En esa época, digamos, creo que fue muy pionera. Intentó, digamos, hacer una especie de cuestión continua, supuestamente basado en la idea de que había de que estaba basado en una obra de teatro donde se explotaba esa idea de tiempo real. Hitchcock después consideró que esto había sido una estupidez, pero no importa. De todas maneras, podemos decir que el tema formal es el tiempo real. En relación al tiempo, por lo menos, el tratamiento, el tiempo real. En cambio, en Vértigo podríamos decir que el tema formal, si lo enfocamos en la cuestión tiempo, es la idea del tiempo cíclico o tiempo espiralado. Hay una situación que se repite dos veces, con obviamente novedades, pero hay algo estructural en el tiempo que se repite dos veces. Es decir, podríamos decir que hay una idea de tiempo cíclico ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos compararlas y en cuanto a que sus temas están relacionados al tiempo y al manejo del tiempo, pero obviamente el tratamiento formal es muy diferente porque los tipos de tiempo tratados, el enfoque que se hace en relación al tiempo es diferente. Vamos a algo un poquito más, veamos un poquito más el contenido. En relación al contenido, por ejemplo, podríamos decir que en Vértigo, ¿no? Lo que hace que esta idea del tiempo, la relación del tiempo cíclico con el tema más de contenido, sería la cuestión del trauma. O sea, la idea del trauma como repetición, ¿no? Como algo que siempre vuelve a aparecer. Es decir, ante una situación inicial traumática, nos volvemos a encontrar, esa sería un poco la definición del trauma, revivimos ese momento como si no hubiéramos salido nunca de ese momento. De hecho, como que uno podría pensar que toda la película Vértigo está ahí contenida en ese momento traumático, que es la primera escena, donde el protagonista está persiguiendo a un ladrón, parece, no sabemos a quién está persiguiendo, y queda como colgado, suspendido, mira hacia abajo, es decir, se enfrenta muy directamente con la posibilidad de muerte, e incluso la persona que lo quiere ayudar muere, por lo cual él ve la muerte de una persona y se enfrenta, digamos, a la muerte. Entonces, el trauma sería la muerte, en cierto sentido, ¿no? Entonces, hay una repetición del trauma cuando él, obviamente por cuestiones que serían muy largas de explicar ahora, se enfrenta a nuevamente una situación muy parecida en donde ve caer digamos, al objeto máximo de su deseo, lo ve morir. Entonces ahí hay un nuevo encuentro con el trauma que se supera, digamos, al recuperar a esa persona de entre los muertos. Entonces ahí hay algo de la relación del tema, el tema la muerte y la superación del trauma frente a una nueva aparición del trauma donde él finalmente como que puede mirar al vacío. Es como que entonces hay una especie de cura que tiene un componente como irónico, ¿no? O contradictorio, que es cuando él puede mirar finalmente a la muerte, digamos, él perdió el vértigo cuando puede enfrentar el trauma, pero es contradictorio porque el pago para eso es la pérdida del objeto amado, sería, ¿no? Ese sería estructuralmente lo que pasa en Vértigo. Podemos compararlo con Rope en el sentido en que el tema en La Soga, digamos, sería por ahí la cuestión de la culpa. La relación, obviamente la muerte está presente porque se trata de unos personajes que realizan el discurso, digamos, el protagonista es James Stewart.
James Stewart tiene un discurso, ¿no? Tiene un discurso donde él supuestamente supera a la moral, pero él no supera a la moral, él no es una persona sin moral. No, él sentiría culpa, digamos, no asesinaría a alguien gratuitamente, como él dice por ahí, ¿no? Entonces hay algo que está vinculado con este concepto medio nietzscheano, ¿no? Del superhombre, relación con la moral y la culpa, y hay estos dos chicos como alumnos que se tomaron demasiado en serio lo que él decía y lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, y ahí es como que la especie de literalidad del discurso llevada a cabo divide un poco a esta persona como que en dos, quizás. Este James Stewart se ve proyectado, en cierto sentido, en dos personajes, que sería como el asesino que se siente culpable y que teme por las consecuencias, y el otro que lo ve como puro arte, digamos, el verdadero personaje psicópata sin moral, digamos. Digamos que son diferentes las dos películas, pero el tratamiento, en este caso, digamos, del tiempo real y de la linealidad del descubrimiento, básicamente, si uno lo piensa en términos, volviendo al tema abstracto de la linealidad temporal y la continuidad, la película empieza cuando cierran la tapa donde está el muerto, que sería el especie de secreto que se tiene que descubrir, y termina cuando la policía está llegando y va a descubrir el hecho, ¿no? Hay algo que podríamos compararlo con Vértigo, porque en Vértigo el descubrimiento gradual de la mentira y del asesinato se va dando en este tiempo cíclico, ¿no? Es decir, James Stewart primero es engañado a causa de su impedimento, ¿no? A causa de su vértigo, no puede llegar más arriba, entonces no pueden saber lo que realmente pasó y se aprovecharon de él por eso, pero la segunda vez él supera el vértigo al enfrentarse a esa realidad que es como lo que llaman la caída del objeto, cuando se da cuenta de que era falso el personaje que supuestamente murió a la mitad, Madeleine, era un personaje falso, supera eso, pero esto causa supuestamente la muerte de la protagonista. Hay quienes dicen, Zizek específicamente, que lo que mata a Judy es como el super yo materno, no sé, hay algo ahí raro porque aparece la figura religiosa, ¿no? Aparece una monja, ella ve eso y cae para atrás y muere. Entonces hay algo ahí que tiene algún vínculo, podríamos decir. Obviamente James Stewart está usado por ahí de manera similar, porque es una especie de personaje arquetípico, James Stewart. Es muy complejo analizar digamos, qué significado tiene James Stewart como arquetipo, pero evidentemente el uso que Hitchcock le da está vinculado con... podríamos comparar y pensar que las películas de James Stewart podrían ser analizados desde un lugar arquetípico de James Stewart. Obviamente son diferentes personajes y tienen complejidades cada uno distintas, pero digamos que la función que tiene en las dos películas es la función como del descubrir lo que está oculto, ¿no? Como una trama oculta. Entonces hay un uso similar que podríamos comparar, digamos. Bueno, hasta ahí creo que cumplo con el desafío, digamos, de lo que se estaba discutiendo y de la pregunta que se me hizo. Así que espero que haya sido útil. Son obviamente disparadores de cosas para pensar, no son videos como los que habitualmente hago donde ya más bien tengo respuestas, ¿no? Es un poco exteriorizar pensamientos, así que bueno, no sé si va a servir o no. Si les gustó y no están suscriptos, suscríbanse, y bueno, vamos a ver cómo funciona esto de la pestaña comunidad. No sé si va a funcionar. Gracias, chao.